A sus 84 años, cuando muchos aún recuerdan a César Costa como un ícono de la música y la televisión mexicanas, con su cálida sonrisa y serenidad, las recientes noticias han dejado al público con el corazón roto. Ya no es solo la imagen de un artista elegante en el escenario, sino la de un hombre que enfrenta momentos difíciles en silencio. ¿Qué le está sucediendo realmente a César Costa a los 84 años? ¿Por qué se describe el final de su vida como un viaje trágico? Y detrás del glamour de un artista amado durante décadas, se esconden penas que el público jamás ha visto. A los 84 años, César Costa ya no vive bajo el mismo ritmo que lo convirtió en uno de los rostros más queridos de México. A los 84 años, la realidad ha sido confirmada, atraviesa una etapa delicada que ha cambiado profundamente su día a día. No se trata de rumores exagerados, ni de titulares sensacionalistas. Se trata de una verdad serena, reconocida con discreción, pero lo suficientemente clara como para entender que esta etapa es compleja. Durante décadas su imagen estuvo asociada a juventud eterna, optimismo y elegancia. Fue cantante, actor, conductor, un referente constante en la cultura popular. Su presencia transmitía estabilidad y cercanía. Por eso aceptar que hoy enfrenta fragilidad resulta difícil para quienes crecieron viéndolo fuerte y activo. En los últimos tiempos comenzaron a notarse transformaciones evidentes. Las apariciones públicas se hicieron más espaciadas. Los compromisos profesionales disminuyeron. La energía, aunque aún digna y respetuosa, ya no era la misma de antes. A los 84 años, el cuerpo empieza a imponer límites que no pueden ignorarse. La confirmación de su situación actual vino acompañada de palabras prudentes: cuidado médico constante, necesidad de descanso, prioridad absoluta en la estabilidad física. Son expresiones sobrias, pero detrás de ellas hay una realidad innegable. La salud se ha convertido en el centro. César Costa vivió una carrera extensa y exigente. Décadas de actividad constante de escenarios de grabaciones de exposición pública. Esa intensidad sostenida durante tantos años deja huellas invisibles que el tiempo termina revelando. Más allá del aspecto físico, también se percibe un cambio emocional. Sus declaraciones recientes muestran una mirada más introspectiva. Habla del valor de la familia, del agradecimiento por lo vivido, de la importancia de la calma. Esa profundidad no aparece por casualidad. Surge cuando la experiencia obliga a replantear prioridades. A los 84 años, la palabra trágico no describe un desenlace abrupto, sino la tristeza de observar cómo una figura tan sólida atraviesa un proceso de debilitamiento progresivo. Es la conciencia de que incluso los referentes más fuertes deben enfrentar el paso inevitable del tiempo. Para el público este momento genera una mezcla de incredulidad y melancolía. La imagen construida durante tantos años pesa mucho. Resulta difícil reconciliar al artista enérgico con la realidad de la fragilidad humana. Sin embargo, esa fragilidad es parte de la vida. En esta etapa las decisiones ya no giran alrededor de nuevos proyectos ambiciosos. Giran alrededor del bienestar. Cada actividad se evalúa con cautela. Cada esfuerzo se mide cuidadosamente. Lo que hoy se ha confirmado no disminuye su legado. Sus canciones siguen vivas. Su presencia en la televisión mexicana permanece en la memoria colectiva, pero sí cambia la forma en que lo miramos. Ya no solo como el ícono juvenil de otra época, sino como el hombre que enfrenta una etapa vulnerable con serenidad. A los 84 años, César Costa atraviesa un capítulo distinto. Uno marcado por el cuidado, la reflexión y la aceptación de límites que antes parecían lejanos. Este es el inicio de una etapa que invita a pensar más allá del brillo del escenario. Porque detrás del artista siempre hubo una persona real. Y ahora esa persona enfrenta uno de los momentos más delicados de su vida con la dignidad que lo caracterizó siempre. Durante mucho tiempo, nadie quiso ver las señales. César Costa seguía sonriendo, seguía hablando con esa calma que siempre lo caracterizó. Seguía transmitiendo serenidad. Pero a los 84 años, cuando la situación ya es evidente, resulta imposible no mirar hacia atrás y reconocer que el proceso comenzó mucho antes de lo que el público imaginaba.
Los cambios no fueron abruptos. No hubo un anuncio repentino que encendiera alarmas. Fue algo más sutil, casi imperceptible al principio. Sus apariciones públicas comenzaron a espaciarse. Ya no era habitual verlo con la misma frecuencia en programas, eventos o presentaciones especiales. Cuando aparecía lo hacía con elegancia, pero con una energía más reservada. Quienes lo han seguido durante décadas notaron pequeñas transformaciones. Movimientos más pausados. Descansos más prolongados entre actividades. Un tono de voz que, aunque firme, parecía cargar un esfuerzo adicional. Nada dramático, nada escandaloso. Solo señales suaves que sumadas empezaban a dibujar un cambio real. A los 84 años, el cuerpo habla con mayor claridad. Lo que antes se podía superar con disciplina, ahora requiere precaución constante. Las jornadas largas se vuelven más exigentes. La recuperación ya no es inmediata. Esa transición no siempre es visible para el público, pero sí para quienes están cerca. También cambió el contenido de sus palabras. En entrevistas recientes, César Costa hablaba más del pasado que del futuro. Recordaba anécdotas, evocaba etapas de juventud, mencionaba con gratitud los momentos más significativos de su carrera. Ese enfoque hacia la memoria no es casual. Es una señal de introspección profunda. Hubo compromisos cancelados o pospuestos, sin demasiadas explicaciones. Ajustes de agenda que parecían decisiones estratégicas. En ese momento, muchos interpretaron esos cambios como simples elecciones personales. Pero ahora, con la realidad confirmada, esos detalles adquieren otro significado. La palabra trágico aquí no describe una caída súbita. Describe el desgaste progresivo. Décadas de actividad constante, de viajes, de presión mediática y de exigencia profesional dejan huellas invisibles. El cuerpo puede sostener el ritmo durante mucho tiempo, pero no indefinidamente. Además del aspecto físico, también hubo una transformación emocional. Una serenidad más marcada. Una necesidad evidente de tranquilidad. Como si, sin decirlo abiertamente, estuviera preparándose para un ritmo distinto de vida. A los 84 años, aceptar esa transformación no es sencillo. Para alguien que fue símbolo de juventud y vitalidad, reconocer límites implica un ajuste interno profundo. No se trata de resignación, sino de adaptación. El público, acostumbrado a verlo siempre estable, quizás no quiso interpretar esas señales como advertencias. Es más cómodo pensar que todo sigue igual, que la energía de un ícono es permanente. Pero la realidad es otra. Las señales estaban ahí, en la reducción de compromisos, en la prudencia al hablar de salud, en la forma en que priorizaba el descanso. Eran susurros, no gritos, pero eran constantes. Hoy, al observar con perspectiva, resulta evidente que esta etapa no comenzó de repente. Fue el resultado de un proceso silencioso que avanzó paso a paso. A los 84 años, César Costa ya estaba atravesando esta transición antes de que el público la comprendiera plenamente. Y esas señales que en su momento parecían detalles aislados, ahora se entienden como el preludio de una etapa más frágil. En esa fragilidad se revela algo profundamente humano. Incluso quienes marcaron generaciones deben adaptarse al paso inevitable del tiempo. Durante décadas, el César Costa no fue solo un cantante o un presentador. Fue el rostro de una generación. Su imagen estaba ligada a la juventud, a la frescura, a una época donde la música romántica y el entretenimiento familiar marcaban el ritmo cultural de México. Convertirse en símbolo no es un accidente. Es el resultado de talento, disciplina y una presencia constante que logra instalarse en la memoria colectiva. Pero ser un símbolo también implica cargar con una expectativa permanente. El público no solo admiraba a César Costa, lo identificaba con una etapa específica de su propia vida. Para muchos, él representaba recuerdos de adolescencia, de primeros amores, de tiempos más simples. Y esa conexión emocional genera una presión silenciosa, la presión de no cambiar demasiado, de no perder la esencia que el público aprendió a amar. A lo largo de su carrera, César Costa supo adaptarse sin traicionar su identidad. Evolucionó en la música, en la televisión, en su forma de comunicarse.
Sin embargo, cada transformación implicaba un esfuerzo adicional. Mantener vigencia durante tantos años en una industria que constantemente exige novedad no es tarea sencilla. A los 84 años, el peso de esa trayectoria se siente distinto. No es solo orgullo por lo logrado. Es también la conciencia de la energía que se invirtió para sostener ese nivel de exposición. Las giras, las grabaciones, las entrevistas, los compromisos sociales. Cada etapa exigía intensidad. La palabra trágico en este contexto no habla de fracaso. Habla del costo acumulado de haber vivido bajo reflectores durante tanto tiempo. La fama no es únicamente reconocimiento. Es responsabilidad constante. Es disciplina ininterrumpida. Es la necesidad de mostrarse fuerte incluso en momentos personales difíciles. Durante años, César Costa mantuvo una imagen impecable. Profesional respetuoso, cercano. Esa coherencia pública fortaleció su legado, pero también implicó un compromiso continuo con la expectativa ajena. Pocas veces se habla del desgaste emocional que implica sostener esa consistencia durante décadas. A los 84 años, el cuerpo comienza a recordar cada esfuerzo acumulado. La resistencia que antes parecía natural, ahora requiere más cuidado. La energía que se distribuía entre múltiples proyectos ahora debe administrarse con prudencia. Ser un ícono significa que el público espera fortaleza permanente. Pero la realidad es que nadie es inmune al paso del tiempo. La comparación entre la vitalidad del pasado y la fragilidad actual puede generar un impacto emocional profundo. No porque el talento haya desaparecido, sino porque la intensidad ya no puede ser la misma. Además, enfrentarse al propio legado puede ser una experiencia compleja. Cuando se ha alcanzado un nivel tan alto de reconocimiento cada nueva etapa, se vive bajo la sombra de lo ya logrado. La pregunta silenciosa siempre está presente. ¿Cómo continuar cuando ya se ha sido referente absoluto? César Costa construyó una carrera sólida, respetada, querida por varias generaciones. Pero detrás de esa estabilidad, hubo sacrificios personales, exigencias constantes, y una disciplina que pocas veces se percibe desde fuera. A los 84 años, la transición hacia un ritmo más lento no es simplemente física. Es también simbólica. Implica aceptar que la etapa de máxima exposición pertenece al pasado. Implica redefinir la identidad más allá del escenario. Este capítulo no cuestiona su grandeza. La reafirma desde una perspectiva más humana. Porque comprender la presión que acompañó su éxito permite entender mejor la fragilidad actual. Incluso los referentes más admirados enfrentan límites. Incluso quienes parecían eternamente jóvenes deben adaptarse a la transformación inevitable del tiempo. Y quizá ahí reside la dimensión más profunda de esta historia. Detrás del ídolo, siempre hubo un hombre que sostuvo expectativas enormes. Un hombre que ahora, en la etapa más delicada de su vida, enfrenta no solo el desgaste físico, sino el peso simbólico de haber sido un emblema durante más de medio siglo. En esa confrontación entre mito y realidad, se revela la verdad más sincera. La grandeza no elimina la vulnerabilidad. Solo la hace más visible cuando el tiempo decide avanzar. A los 84 años, cuando el ritmo de la vida ya no está marcado por compromisos constantes, ni por la presión de los escenarios, lo verdaderamente importante se vuelve más evidente. Para César Costa, esa prioridad siempre estuvo en la familia, aunque durante décadas el público solo viera la parte luminosa de su carrera. Detrás del artista elegante y sereno, hubo un hombre que regresaba a casa después de largas jornadas, que también necesitaba silencio, descanso y afecto. Un esposo que construyó una relación estable lejos del escándalo mediático. Un padre que intentó equilibrar la fama con la presencia en el hogar. Pero no fue sencillo. La carrera artística exige tiempo, energía y disponibilidad constante. Las grabaciones, los viajes, las entrevistas, los compromisos públicos. Muchas veces la agenda profesional ocupa espacios que en otras circunstancias pertenecerían a la vida familiar. Y aunque eso forme parte natural del oficio, el paso del tiempo invita a revisar esos momentos con otra sensibilidad. A los 84 años, la fragilidad física transforma la dinámica familiar.
Ya no es César Costa el que sostiene el ritmo del hogar. Ahora necesita acompañamiento, atención, cuidado. Ese cambio de roles no es dramático, pero sí profundamente emocional. Para alguien acostumbrado a proyectar fortaleza, aceptar ayuda requiere humildad. En esta etapa las conversaciones son más pausadas, más sinceras. Se habla del pasado con nostalgia, pero también con gratitud. Se recuerdan celebraciones, logros, anécdotas compartidas. Y también, inevitablemente, aparecen reflexiones sobre decisiones difíciles, sobre ausencias inevitables, sobre momentos que no siempre pudieron vivirse como se deseaba. La palabra trágico aquí no apunta a conflicto abierto, sino a la conciencia del tiempo limitado. Cuando la salud se vuelve delicada, cada abrazo adquiere un valor distinto. Cada encuentro puede sentirse más significativo. El hogar deja de ser simplemente un espacio físico y se convierte en refugio emocional. No hay cámaras, no hay aplausos, no hay expectativas externas. Solo vínculos reales, solo afecto auténtico. Quienes lo rodean perciben la transformación. Observan cómo el cuerpo se mueve con mayor cautela, cómo el cansancio aparece antes, cómo el silencio ocupa más espacio que antes. Y en ese silencio hay preocupación, pero también amor. A los 84 años, la prioridad ya no es mantener una imagen pública impecable, es preservar la estabilidad interior, es encontrar serenidad en lo cotidiano. Es aceptar que la vida entra en una etapa más lenta, pero no menos significativa. La familia en este momento se convierte en el pilar fundamental. Son ellos quienes acompañan consultas médicas, quienes organizan horarios de descanso, quienes sostienen emocionalmente los días más difíciles. Ese cuidado constante es una forma de amor silencioso. También hay espacio para la reconciliación interior, para cerrar círculos, para decir palabras que quizás antes quedarían pendientes. La madurez trae consigo una perspectiva distinta, menos orgullo, más comprensión. En esta etapa, César Costa no es solo el ícono que marcó generaciones. Es el hombre que necesita apoyo, el esposo que busca tranquilidad, el padre que valora cada conversación. Y aunque el público solo perciba fragmentos de esta realidad, lo que ocurre en el ámbito privado es profundamente humano. No hay dramatismo exagerado, pero sí una sensibilidad intensa. A los 84 años, enfrentar la fragilidad física también implica enfrentar la historia personal. Mirar atrás con honestidad, aceptar luces y sombras. Reconocer que la fama nunca sustituyó el valor de los vínculos verdaderos. Este capítulo revela una dimensión que rara vez ocupa titulares, la del hombre común detrás del artista. La del ser humano que después de una vida de exposición encuentra en la intimidad su mayor sostén. En esos momentos tranquilos, lejos del ruido público, se revela la esencia más sincera de su historia. Porque cuando las luces se atenúan, lo que realmente permanece son las relaciones que dieron sentido a todo lo demás. A los 84 años, la vida deja de correr y comienza a caminar despacio. Ya no hay prisa por llegar a un estudio de grabación, ni por preparar una presentación multitudinaria. Los días se vuelven más largos, más silenciosos, más conscientes. Y en ese silencio aparece una mezcla profunda de gratitud y melancolía. Para César Costa, acostumbrado durante décadas al ritmo vibrante de la música y la televisión, esta transición no es simplemente una etapa más. Es un cambio radical de perspectiva. El escenario ya no ocupa el centro. La agenda ya no marca el pulso. Ahora el tiempo se mide de otra manera. La palabra trágico aquí no describe un desenlace abrupto. Describe la sensación íntima de observar cómo la energía que parecía inagotable se transforma lentamente en fragilidad. Describe el contraste entre la imagen juvenil que el público conserva en la memoria y la realidad actual más pausada y delicada. A los 84 años, el cuerpo exige descanso constante. Cada jornada necesita planificación. Cada movimiento requiere atención. Lo que antes era natural, ahora demanda esfuerzo consciente. Y aceptar esa diferencia puede resultar emocionalmente complejo para quien fue símbolo de vitalidad. Hay días en los que la nostalgia se instala con fuerza.
Recordar escenarios llenos de aplausos interminables, la emoción de interpretar canciones que marcaron generaciones. Esos recuerdos no desaparecen. Siguen vivos, pero contrastan con la quietud del presente. El silencio actual no es vacío total. Está lleno de pensamientos, de reflexiones sobre lo vivido, de preguntas internas sobre el paso del tiempo. A los 84 años, la conciencia de la finitud se vuelve más tangible. No como amenaza, sino como realidad inevitable. La tristeza de esta etapa no es escandalosa ni dramática. Es serena, profunda, casi íntima. Se manifiesta en pequeños gestos, una mirada que se detiene más tiempo en una fotografía antigua, una conversación que gira hacia recuerdos lejanos, un suspiro que habla más que cualquier palabra. Para el público esta transición también es dolorosa. César Costa fue parte de la vida de millones de personas. Su voz acompañó momentos importantes, su imagen representó una época. Verlo en una etapa más frágil genera una sensación colectiva de pérdida gradual. Sin embargo, en medio de esta fragilidad, hay algo que permanece intacto: la dignidad. La manera en que enfrenta esta etapa con serenidad. La forma en que acepta los límites sin perder la calma que siempre lo caracterizó. A los 84 años, el verdadero desafío no es recuperar la energía del pasado, sino encontrar equilibrio en el presente. Aprender a vivir con otro ritmo. Valorar los instantes simples que antes quedaban opacados por la intensidad profesional. Las luces del espectáculo pueden atenuarse, pero la huella permanece. Cada canción sigue viva en quienes la cantaron. Cada programa de televisión continúa formando parte de la memoria cultural. El legado no se debilita con la edad. Estos días finales de una etapa tan extensa están marcados por la introspección, por la aceptación de que todo ciclo tiene un momento de desaceleración. Y en esa desaceleración se revela la verdad más humana: nadie es inmune al tiempo. La palabra trágico adquiere aquí un sentido emocional. No habla de catástrofe, sino de la tristeza natural que surge cuando comprendemos que incluso nuestros ídolos enfrentan límites. A los 84 años, César Costa vive una etapa más silenciosa, más reflexiva, más vulnerable, pero también más auténtica. Porque cuando el ruido del reconocimiento disminuye, lo que queda es la esencia del hombre. Y tal vez esa esencia despojada de aplausos y reflectores sea la parte más conmovedora de toda su historia. La historia de César Costa a los 84 años no es solo la historia de un artista que atraviesa una etapa frágil. Es la historia de una vida intensa, de una trayectoria que marcó generaciones, y de un hombre que ahora enfrenta el paso del tiempo con serenidad. A veces pensamos que nuestros ídolos son eternos, que la energía, la sonrisa y la presencia que vimos durante años no cambiarán jamás. Pero la realidad nos recuerda que todos somos humanos. Y cuando esa humanidad se hace visible, no debería alejarnos, debería acercarnos más. Porque detrás del cantante, del conductor, del símbolo juvenil, siempre hubo un hombre real, con alegrías, con sacrificios, con momentos difíciles. Y ahora, en esta etapa más silenciosa, esa dimensión humana se vuelve más evidente que nunca. Quizá esta historia no habla solo de fragilidad, habla de legado, de cómo una carrera construida con esfuerzo sigue viva en la memoria colectiva, de cómo las canciones, las imágenes y los recuerdos no se apagan cuando las luces del escenario se atenúan. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué recuerdo tienes de César Costa? ¿Qué canción o programa marcó un momento especial en tu... Tal vez hoy sea un buen día para volver a escucharlo y agradecer lo que significó. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte tu opinión en los comentarios. Tu experiencia también forma parte de esta memoria compartida. Y si quieres seguir descubriendo las historias humanas, detrás de los grandes nombres que marcaron época, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos relatos. Porque detrás de cada leyenda, siempre hay una historia que merece ser contada con respeto, con emoción y con el corazón.